Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo y arrancamos con otro programa. Como muchas y muchos saben, este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en Muy Intercultural queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a erradicarla. Y es que las cifras son aterradoras. Se calcula que el 70% de las mujeres en todo el mundo han experimentado violencia física, económica o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mujeres, puede ser tu amiga, tu madre, tu hermana, tu hija, han vivido este tipo de violencia. En este programa específicamente queremos enfocarnos en las particularidades de la violencia de género que pueden llegar a experimentar las mujeres expatriadas, migrantes, con o sin una pareja extranjera. Para ello entrevistaremos a nuestra gran especialista en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual que tiene un máster en intervención y mediación familiar, nuestra querida Irene del Valle, quien trabaja a distancia a través de Mentes en Equilibrio. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días, muchísimas gracias como siempre por la invitación a este espacio y pues sobre todo para esta fecha tan importante para todas las mujeres. Gracias a ti Irene, sí, agradezco muchísimo porque vamos a abarcar este tema que es alarmante y que sufren muchas mujeres. Sí, desgraciadamente es algo pues más común de lo que creemos, ¿no? Sobre todo porque las cifras y las estadísticas que mencionabas, pues es de lo que está, o sea, de lo que se ha, por ejemplo, llevado a juicios, o denunciado ante las autoridades, pero hay muchas mujeres que no denuncian, que siguen en silencio, entonces sí es bien importante que hablemos de este tema. Pues vamos de lleno con la entrevista. Platícanos, Irene, vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer, o también conocida como violencia de género, es cualquier acto de agresión, represión o sometimiento llevado a cabo por la pareja o la expareja de una mujer. Y pues la violencia de género son actos que generan daños a nivel físico, psicológico, social y sobre todo pues afectan en general la integridad personal de las mujeres que la sufren. De acuerdo. ¿Y cuáles son las formas de este tipo de violencia de género? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque muchas veces minimizamos la violencia de género únicamente al acto de la agresión física, ¿no? Sin embargo, como lo dices, la violencia de género se manifiesta de muchas formas diferentes a los golpes, ¿no? Entonces, aunque empezaremos a hablar de las formas de violencia con esta forma, ¿no? Que es la más reconocida, sí me gustaría recalcar que es muy importante que aprendamos a reconocer los otros tipos de violencia, ¿no? Bueno, la violencia física son pues todas aquellas agresiones que generan daño a nivel físico y que pueden ser ejercidas con la mano o con cualquier parte del cuerpo del agresor o con algún objeto o arma, ¿no? Y van desde actos como empujones o jaloneos o que te tomen más fuerte de lo normal, hasta ya pues agresiones como los mordiscos, los golpes, las patadas, el ahorcamiento e incluso golpes o traumatizaciones más graves que pudieran tener como consecuencia la muerte, ¿no? O sea, el efecto más grave de la violencia física es la muerte. De los tipos de violencia, justo como lo comentaba anteriormente, la violencia física es la forma más visible y reconocida. Sin embargo, normalmente este tipo o esta forma de violencia se presenta ya en etapas más avanzadas del ciclo de la violencia. Otra forma de agresión contra las mujeres es la violencia psicológica y justo es esta la que normalmente sí se da al inicio y en las primeras fases de la violencia de género y del ciclo de la violencia en una relación de pareja. La violencia psicológica se vive en forma de amenazas, de insultos, de humillaciones, de desprecio, manipulación. Es todos aquellos actos que el agresor hace para generar miedo, culpa, vergüenza, sentimientos de indefensión, baja autoestima y pues que la mujer se sienta con un poco valor, ¿no? Y a través de este tipo de violencia, el agresor gana poder y dominación sobre la mujer y así genera en ella una dependencia emocional, ¿no? Y esto obviamente promueve
que la mujer no salga de la relación y que el ciclo de violencia se perpetúe. Otra forma de violencia es la violencia sexual, ¿no? Y este tipo de violencia muchas veces también se omite o no se reconoce ante estos estereotipos sociales y estas creencias irracionales de amor, ¿no? En donde todo lo que ocurre dentro de la pareja es válido y de que la mujer está para satisfacer los deseos sexuales de su pareja, ¿no? Entonces, la violencia sexual es algo que no se reconoce mucho y abarca cualquier tipo de acto que vaya en contra de su sexualidad y su intimidad, de su deseo, de cómo llevarla. Por ejemplo, se puede ejercer de dos maneras, ¿no? Violencia sexual psicológica, que es cuando el agresor ejerce presión o manipula para, pues, que la mujer tenga cierto tipo de prácticas sexuales que ella no desea, ¿no? O para que haga cosas que ella no se siente preparada para hacer. O por la vía física, ¿no? Que es en donde ya por medio de la fuerza física, por medio de la violencia física, se somete a la mujer a, pues, determinadas prácticas sexuales, posiciones, tipos de coitos que no son placenteros para ella, ni físicamente, ¿no? O sea, que pudieran ser dolorosos o incluso moralmente, ¿no? Que ella no se sienta cómoda haciéndolo. Todavía no tenemos como en la sociedad eso que pueda haber un abuso sexual por parte de tu esposo, ¿no? Claro que hay abuso sexual dentro del matrimonio, dentro del noviazgo. O sea, simplemente si tú un día no quieres tener relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto sexual y tu pareja te obliga, ya sea por manipulación psicológica o de manera física, eso es un abuso sexual dentro de la relación de pareja, ¿no? Y es parte de la violencia de género. Y bueno, pues esto ya llega incluso a situaciones ya mucho más extremas en donde hay mujeres que se han visto obligadas a prostituirse, a actos ya de intimidación a nivel sexual graves, ¿no? En donde incluso su salud está en riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando las someten a prácticas de riesgo, pues las mujeres tienen riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o incluso a tener daños físicos, ¿no? Cuando las agresiones sexuales son muy fuertes, ¿no? Otro tipo de violencia de género es la violencia social. Esta forma de agresión también es una de las formas iniciales y abarca cualquier tipo de acto que el agresor ejerza para limitar la vida social y las interacciones sociales de la mujer, desde limitar sus relaciones familiares, de amistad, en el trabajo, o sea, de cualquier tipo de vínculo, contacto social de su pareja o expareja. Esto también es importante, ¿no? No solo es tu pareja presente, sino también te puedes estar sufriendo violencia de género por tu expareja, ¿no? Y en etapas iniciales puede presentarse a través de controlar las redes sociales, ¿no? O enojarse si sale con determinadas personas, vigilarla, espiarla, seguirla, pero ya incluso en situaciones más extremas, el agresor niega o incluso la agrede físicamente cuando lo hace o tiene alguna interacción social e incluso las llegan a encerrar, ¿no? Eso ya en situaciones más extremas y en niveles de violencia de género más avanzados, ¿no? Y los efectos de este tipo de violencia son principalmente pues que la mujer está aislada y esto es un factor que hace nuevamente que el ciclo de la violencia se perpetúe, ¿no? Porque de esta manera pues la mujer no tiene una red de apoyo para poder contarle a alguien lo que está viviendo. Entonces, si te fijas, todos los tipos de violencia en algún punto lo que generan es que se perpetúe el ciclo, ¿no? O sea, que la mujer no tenga salida o tenga vías para salir de ellas. Y bueno, la última forma de violencia es la violencia económica, ¿no? Este tipo de violencia, pues es cuando el agresor o la pareja buscan ejercer un control, ¿no? Económico y limitar, los recursos económicos de la mujer, ¿no? Así, de esa manera, nuevamente impiden, pues, que ella tenga autonomía, independencia y libertad para salirse de la relación, ¿no? Y pues las maneras más comunes de ejercer este tipo de violencia van desde ocultarle a la mujer los ingresos, ¿no? O sea, no hablarle de todo lo que ellos ganan, negar acceso al manejo del dinero y a las cuentas o impedir que la mujer tenga acceso al dinero de su pareja e incluso impedir que ella desarrolle pues una actividad profesional, que trabaje y que de esa manera pueda tener acceso al dinero, ¿no? Y bueno, como comentaba, o sea, esto lo único que hace es reforzar la dependencia y el aislamiento de la mujer. Hay entonces cinco principales tipos o formas de violencia de género, ¿no? Que es la física, la social, la económica, la sexual y me falta una, psicológica. En todas ellas mencionaste que hay un ciclo. ¿Podrías hablarnos de ese ciclo de violencia que a lo mejor no todas las mujeres conocen? Claro. Mira, todas estas formas y estos tipos de violencia, como dices,
veces se viven en un ciclo, ¿no? O sea, jamás empiezan de manera intensa, jamás el agresor va a empezar por darte un puñetazo o porque realmente, imagínate, tú no sé, en tu primer mes de relación te pegan y no estás tan enganchada emocionalmente para decir me quedo. Entonces, siempre empiezan las agresiones de una manera mínima, reducida y van incrementando poco a poco, van escalando con el tiempo. ¿Cómo es esto? El ciclo de la violencia funciona con un aumento de tensión, ¿no? Que es en donde el agresor se da cuenta que no tiene el control sobre su pareja y estas situaciones le generan ansiedad y frustración, ¿no? Se va acumulando la tensión y hay una explosión, ¿no? Que es la explosión de la violencia. Al inicio podrá ser una discusión por celos de si le habla a un amigo o decirle que es una tonta o que es fea o que no es lo suficientemente buena, ¿no? O sea, hay una agresión y después el siguiente punto del ciclo es el arrepentimiento y la luna de miel, ¿no? Ahí el agresor se da cuenta que la mujer pues se siente agredida, ¿no? Y le promete, le dice que no lo va a volver a hacer, le lleva flores. Incluso no solo incrementan en intensidad las agresiones, sino también la luna de miel, ¿no? O sea, cada vez estas formas de pedir perdón obviamente van de acuerdo a la intensidad de la agresión, ¿no? Y el ciclo va en aumento, o sea, si la mujer no pone límites, pues siempre va a ir en incremento la fase de tensión, la fase de agresión y la fase de luna de miel. La violencia de género entonces va de menos a más. Sí. Era como que un círculo vicioso del cual muchas veces las víctimas, en este caso las mujeres, están convencidas de que no hay salida. Claro, y también esta fase de luna de miel lo que hace es decir, bueno, se arrepintió, es que él es así, él es impulsivo, él se enoja, ¿no? Porque también es una justificación, que él se salió de sí mismo y que no lo va a volver a hacer y que, ¿no? Y nuevamente ella vuelve a confiar en él y se vuelve a dar la atención, vuelve a suceder y él vuelve a pedir perdón y es una fase en la que la mujer se siente en algún punto atrapada, ¿no? Porque él en la fase de luna de miel es divinísimo, o sea, todo lo malo que pudo haber sido una agresión lo compensa con lo bueno y amoroso que es y los cambios que le muestra que quiere hacer. Y entonces también hay un punto en que la mujer puede sentirse incluso culpable. Claro, mucha culpa de ella de pensar que ella es la que genera eso en su pareja, ¿no? Que ella se ha portado mal o ha hecho cosas y entonces es cuando empieza a dejar de hacer cosas para poder estar bien con él, pero eso nunca es suficiente, entonces cada vez se va a ver más limitada, ¿no? Y mujeres como nosotras no vivir en el extranjero por diversas razones, ¿podemos ser más vulnerables a este tipo de violencia? Sí, claro. Las estadísticas y los estudios en general confirman que las mujeres que viven en el extranjero tienen una vulnerabilidad pues mayor a sufrir violencia, ¿no? Aunque la violencia de género la puede vivir cualquier mujer sin importar su raza, su edad, su grupo social y económico, los estudios señalan que las extranjeras, sobre todo que tienen 3 rasgos, que sean de procedencia latina, que tengan una situación irregular en el país de residencia o que han llegado al país tras un proceso de reagrupación familiar, son las que más riesgo tienen de sufrir violencia de género. ¿Por qué? Primero, por el hecho de estar fuera de su red de apoyo familiar y social, ¿no? Si de por sí una mujer en su mismo contexto puede sufrir violencia de género, una mujer que está lejos de su familia tiene una mayor vulnerabilidad, ¿no? Al sentirse sola o al sentir que su pareja es su único vínculo importante. Segundo, porque ante su situación migratoria suele haber mayor dependencia, ya no solo social y emocional al agresor, sino también económica y legal, ¿no? Muchas mujeres dependen económicamente inicialmente e incluso a lo largo del tiempo de su pareja y pues su situación legal también depende de su situación de pareja, ¿no? Entonces eso también hace que sean más vulnerables. También porque como lo hemos ya comentado anteriormente en otros programas, pues todos los extranjeros vivimos este proceso llamado duelo migratorio, ¿no? Y ante la vulnerabilidad emocional que se vive en este proceso de adaptación, las mujeres son más propensas de soportar actitudes de agresión y violencia, ¿no? Porque emocionalmente no están lo suficientemente fuertes o estables para poder poner límites o sentirse capaces de lidiar con ello. Y bueno, además del hecho de estar con una pareja de otra cultura, también muchas veces genera que las mujeres normalicen la violencia. Me ha pasado con personas con las que he trabajado que creen que es una cuestión cultural, ¿no? De diferencias culturales, que es una cuestión de carácter de los hombres de determinado país y no son conscientes, ¿no?
de la violencia en esas etapas iniciales, porque se normaliza, ¿no? E igualmente otro factor que pone a las mujeres que viven en el extranjero o que tienen una pareja extranjera en una situación de mayor vulnerabilidad, pues es esta parte de su situación legal, ¿no? O sea, muchas veces no quieren volver a sus países de origen y por eso no quieren pues enfrentar problemas migratorios y entonces toleran las agresiones, o muchas veces también ya han formado una familia con el agresor y les da miedo perder a sus hijos y tener que llevar un juicio, ¿no? Por la patria potestad en un país ajeno al de ellas, ¿no? Entonces sí, o sea, la mujer que vive en el extranjero es más vulnerable a sufrir violencia de género y no solo a sufrirla, sino a tener mayor dificultad de salir de una situación así, pues en un país ajeno al de ellas. Muchas de las mujeres creen que van a ir a la policía y lo primero que van a hacer es regresarlas. Y al contrario, al menos en España, no tengo la verdad conocimiento de todos los otros países, pero supongo que en la Unión Europea funciona igual. Pero al menos en España, si tú, por ejemplo, estás en una situación irregular y sufres violencia de género, si tú vas a levantar una denuncia, ¿no? La policía, de hecho, te pone en una situación regular por 6 meses, por protección ante una situación de vulnerabilidad como es la violencia de género. Entonces, tú tienes 6 meses para poder encontrar un trabajo si es que te quieres quedar en este país, ¿no? Por ejemplo, hablemos de España. También te dan como todos estos apoyos gubernamentales de protección a las mujeres que sufren violencia de género. Les dan un apoyo económico, les dan apoyo legal, les dan apoyo psicológico. Entonces es bien importante porque muchas mujeres creen como no puedo ir porque entonces me van a regresar, ¿no? O me van a meter a la cárcel porque estoy ilegal, ¿no? Por así decirlo. Y es totalmente todo lo contrario, ¿no? Hay una protección. Sí, ya sería bueno es que España también es bastante avanzado, digamos, en cuanto a las leyes y recursos legales para protección de la mujer que sufre este tipo de violencia, ¿no? Pero hay que cambiar entonces ese pensamiento de que tú estás sola en un país extranjero, sino al contrario, las leyes cada vez son mejores y nos protegen y protegen a la mujer que padece este tipo de violencia, ¿no? Claro, sí, y estoy segura que muchos países tienen la misma actuación, ¿no? O sea, estoy segura que Estados Unidos y Canadá más o menos funcionan de la misma manera. No sé cómo sea, por ejemplo, para las extranjeras que viven en México, sería algo que sería importante como tal vez investigar y darles esta información a las mujeres, pero sí es cierto que ya no solo gubernamentalmente, sino hay muchas organizaciones internacionales privadas, ¿no? ¿Nos podrías dar algunas medidas que podemos implementar en nuestra vida diaria para prevenir este tipo de violencia en nuestras relaciones multiculturales? Sí, bueno, mira, primero, o sea, saber que esta parte de la prevención no significa que tú puedas prevenir las acciones que él tenga, ¿no? O sea, no está en ti, no eres tú responsable de sus agresiones ni sus conductas, ¿no? Pero sí de cómo tú vas a lidiar con ese tipo de situaciones. Lo más importante, yo creo, y la medida como que me gustaría recalcar es no justificar ni minimizar la violencia y las agresiones a través de las diferencias culturales, ¿no? O sea, un grito es un grito aquí y en China, celar tus amistades es limitarte socialmente aquí y en Rusia, y hacerte sentir menos o insultarte es violencia psicológica aquí o en México, ¿no? O sea, violencia es violencia en donde sea, no importa la cultura. Por ejemplo, es un tema delicado de hablar para aquellas que tienen una pareja musulmana, ¿no? O islam, que sabemos que son culturas que a eso se le suma un poco la religión, en donde puede ser restrictiva con la mujer, ¿no? Entonces es bien importante saber hasta dónde, ¿no? Si tú, ¿no? Voluntariamente decides entrar a la religión de tu pareja, hasta dónde vas a soportar, ¿no? O hasta dónde las reglas de esa religión son, pues, valores morales y en dónde empiezan a ser violencia de género, ¿no? Entonces es bien importante que las mujeres también, como medida, estén alertas de ciertas señales. Por ejemplo, si te sientes mal emocionalmente con sus actitudes y su forma de ser, ya es una gran señal de que estás en una relación dañina. O sea, una relación sana jamás te va a hacer sentir mal. Se pueden tener situaciones en donde hay discusiones, que es normal, todas las parejas discuten, pero que constantemente estés con una sensación de tristeza, de miedo, de culpa, de enojo, ya habla de que es una relación dañina, ¿no? En donde posiblemente hay violencia de género. Sí, también otra señal, si tienes que cambiar o dejar de hacer cosas para evitar conflictos con tu pareja o para estar bien con él, también es una señal de que estás sufriendo violencia de género porque no puedes ser tú misma, ¿no? Tienes que adecuarte, hacer cambios, actuar de maneras en las que normalmente no te obligarías a actuar.
¿no? Otra medida es poner límites, o sea, desde el día número 1 decir que no, ¿no? O sea, cualquier cosa que vaya en contra de ti, de tus necesidades, de tus pensamientos, de tus deseos, de tu ideología, es muy importante siempre decirle a tu pareja en dónde termina la relación y empiezas tú como individuo, ¿no? O sea, nunca dejar que vaya en contra de ti, mantener tus gustos, tus relaciones, tu espacio individual, o sea, eso es bien importante para nunca caer en una relación de violencia de género, ¿no? Y bueno, otra medida es, algo que veo mucho es que, obviamente, si de por sí, ¿no? A veces no nos gusta la soledad, disfrutar la soledad estando en el extranjero puede ser difícil, ¿no? O sea, muchas mujeres dicen, es que yo en México sí disfrutaba estar sola, sabía estar sola, y que cuando vienen al extranjero es algo que les empieza a pesar, ¿no? Que ya no es satisfactorio porque sienten que es algo como permanente o no elegido. Entonces, sí es bien importante que las mujeres disfruten y valoren su soledad y su independencia viviendo en el extranjero, porque eso les va a ayudar a no tolerar violencia o agresiones con tal de no sentirse solas o huir de ese sentimiento de soledad, ¿no? Porque muchas veces dicen, prefiero estar en esta relación que sola. Entonces, sí es bien importante trabajar en esto de aprender a valorar el lado positivo de la soledad y de la individualidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso en general serían como las medidas que inicialmente propongo para prevenir este tipo de violencia, sobre todo viviendo en el extranjero. Que también hay que cultivar nuestra autoestima. Sí, claro, y sobre todo esto, o sea, una baja de autoestima en el duelo migratorio es normal, ¿no? Porque tú llegas a un país en donde tienes que empezar desde cero y sientes que no eres lo suficientemente valiosa o exitosa como en tu país de origen, o que socialmente no eres, no tienes las relaciones o la calidad de relaciones que tenías, ¿no? Entonces, eso claro que afecta, ¿no? Entonces, es bien importante, uno, ser consciente que el hecho de irte a otro país va a conllevar, pues, empezar desde cero, ¿no? Y que de esa manera no lo adjudiques a ti como persona y eso daña tu autoestima, sino que entiendas que es un proceso normal y natural que está fuera de ti, ¿no? O sea, que cualquier persona que se va a vivir al extranjero, que tiene una pareja extranjera, va a vivir. Entonces, sí, claro que es muy importante cultivar una autoestima independiente de las situaciones de migración, ¿no? O sea, que no te lo tomes personal. Claro, eso es muy importante. Irene, ¿y qué hacemos si somos víctimas de violencia? ¿A quién acudimos? ¿Cómo salimos de esta espiral viviendo en otro país? Ok, bueno, pues o sea, ya estando dentro de una relación de violencia, el primer paso para salir de esa espiral, sobre todo cuando se vive en el extranjero, es contarle tu situación a alguien más. O sea, las mujeres que sufren violencia de género normalmente lo sufren en silencio. Y en el extranjero, por miedo a preocupar, por ejemplo, a sus familiares o amigos, cargan solas aún más con ese peso de las agresiones que viven día a día, ¿no? Entonces, el primer paso es hablar de esto con alguien de confianza. Si no tienen a alguien en su lugar en el que, o sea, en el lugar en el que viven ahora, en el lugar de residencia, pues con alguien de confianza en su país. ¿Por qué? Porque al inicio se necesita un apoyo para salir del ciclo de violencia, ¿no? Sobre todo para que las ayuda a ser conscientes de cómo cuando están en fase de luna de miel, pues es algo que ya ha sido repetitivo, que él no va a cambiar, ¿no? Que cuando sufren una agresión puedan confiar en esa persona para pedir la ayuda. Entonces, sí es muy importante, lo primero, contárselo a alguien de confianza. También, bueno, otra sugerencia y otro punto muy importante es buscar redes de apoyo y acudir con un profesional, ¿no? En casos de violencia de género, sí es sumamente importante buscar la atención profesional de psicólogos, de profesionales que ayuden a mujeres a recuperar su fortaleza personal, para recuperar su autoestima y así poder romper con el ciclo de violencia y lograr dejar esa relación de pareja que no es sana para ellas, ¿no? Y bueno, en todos los países hay muchas redes de apoyo y grupos terapéuticos de mujeres y estos son súper útiles porque no solo hay profesionales, ¿no? Sino están compuestos por mujeres que han sufrido y han pasado por situaciones similares. Entonces, son grupos de apoyo en donde las mujeres sirven de modelo y como esperanza para las mujeres de que pueden superar esa situación de violencia, incluso en el extranjero, ¿no? Entonces, en internet hay millones de grupos que trabajan tanto presencialmente, ¿no? Como a distancia. Entonces, por ejemplo, incluso ya no solo grupos especializados en violencia. No sé si te acuerdas que en el grupo de mexicanas en el extranjero, o no me acuerdo si en el de Mexicanas con Amor en el extranjero, hubo una chica que sufría violencia de género. Bueno, pues esta chica escribió su historia en el grupo, ¿no? Y entre todas las mujeres del grupo se cooperaron para comprarle el boleto de regreso a México.
O sea, creo que hasta una de las chicas del grupo le ofreció su casa y ella se quedó un par de días antes de agarrar el vuelo de vuelta. Entonces, realmente es importante, sobre todo, que recuerden y que tengan en mente que no están solas y que la lucha es de todas, ¿no? Y que además de grupos especializados o de ONGs o de organizaciones especializadas en ayudar a mujeres que sufren de violencia de género, también hay grupos, ¿no? De mujeres que entienden lo que es vivir este tipo de situaciones, porque yo creo que muchas de nosotras hemos vivido violencia de género en algún punto de nuestra vida. Sí que sepan que el primer paso es hablar, ya sea con una persona, con una organización, o sea, para salir tienen que hablarlo, ¿no? Expresarlo. También otra medida muy importante es tener un plan de acción en casos de emergencia, ¿no? En lo que se deciden si me voy de mi casa o encuentro un trabajo y ahorro para poder tener un lugar aquí mismo porque no quiero regresar a mi país de origen, ¿no? O si me regreso y junto para el avión, o en lo que encuentro cómo salir totalmente de la relación, es bien importante tener un plan de acción, ¿no? Porque, por ejemplo, las agresiones más fuertes suelen darse cuando las mujeres quieren poner fin y terminar la relación o cuando la han terminado, ¿no? O sea, cuando la mujer pone realmente un límite es cuando la agresión aumenta porque el agresor tiene esta sensación de pérdida de control sobre ella. Entonces, para prevenir, lo más importante es, primero, contar con una orden de alejamiento, o sea, ir a la policía para tener una orden, una denuncia que las proteja y que sirva como antecedente de la violencia que han sufrido. Y también, pues, por ejemplo, tener como en su plan de acción a qué números pueden marcar, ¿no? Si hay alguna situación de emergencia, por ejemplo, la embajada, ¿no? O la policía en su país, o servicios médicos o líneas de auxilio, de apoyo, ¿no? Y, por ejemplo, también otra parte del plan de acción es siempre tener tu documentación contigo, ¿no? O sea, el pasaporte, tarjetas de banco, para que si llega a haber una situación muy grave, puedas agarrarlos o tenerlos, tener acceso y control sobre de ellos y marcharte, o sea, huir literalmente, ¿no? Otra medida, ¿no? Es, ya que se separaron, o sea, sí es bien importante que retomen su vida, que busquen reconstruir, o sea, comenzar a hacer todas esas cosas que dejaron de hacer, buscar a sus amigos, a su familia, mantenerse activas para que no se sientan tristes, deprimidas, ansiosas y regresen a la relación nuevamente, ¿no? O sea, una de mis recomendaciones es no solo acudir con un profesional para identificar la violencia y defenderse de ella, sino también, ya que salgan de esa relación, para prevenir en un futuro, pues, volver a caer en una situación similar o regresar a esa misma relación, ¿no? O sea, es importante hacer un trabajo personal para comprender cómo fue o por qué fue que soportaron la violencia, para empoderarse, para no volver a caer en una situación en donde no pongan límites, para volver a tener esa autoestima que tenían antes, ¿no? Sentirse lo suficientemente fuertes para, pues, en siguientes relaciones o en esta relación, simplemente decir no, ¿no? Y no soportar ningún tipo de agresión. Porque si no trabajan con un profesional, puede que estas percepciones irracionales de amor, ¿no? De relación continúen, ¿no? Y entonces no logren tener creencias más sanas y realistas que promuevan que ellas tengan relaciones libres de violencia, ¿no? ¿Hay un tratamiento para el agresor? Una pueda pensar, ay no, pero él ya aceptó, mi esposo ya aceptó que me maltrata, que está algo mal en él, no lo voy a dejar, él se va. ¿Hay algún tratamiento para este tipo de agresores que pueda ser alguna forma de salir de esta espiral? Mira, sí hay, no es tan común, la verdad, porque ahora la atención, ¿no? E incluso hay prevención. Eso sí, proyectos de prevención para la violencia de género, por ejemplo, yo trabajé en una ONG y hacíamos proyectos de prevención en escuelas, ¿no? Dábamos charlas a los adolescentes, a los niños, y sobre todo para identificar cómo estas cuestiones de género que también los llevan a actuar de esa manera, ¿no? Porque la violencia de género es algo socialmente aprendido. Y también hay, obviamente, asociaciones y profesionales que atienden, ¿no? E intervienen con el agresor. Sin embargo, no es algo muy común. Y algo que sí es bien importante en esto, Clau, es que no sea en la fase de luna de miel, o sea, porque muchas veces en la fase de luna de miel es cuando él promete que va a ir a terapia, que va a buscar ayuda, que va a buscar cambiar, que sabe que tiene un problema y vuelve a agredir, ¿no? Entonces, no digo que ningún hombre que ejerza violencia pueda dejar de hacerlo, claro que sí, ¿no? Porque yo creo que todas las personas pueden generar un cambio, pero se necesita voluntad, o sea, tiene que ser algo totalmente voluntario, ¿no? Y tiene que haber una motivación para cambiar, o sea, no es tan fácil porque la violencia de género está muy arraigada socialmente y familiarmente, ¿no? O sea, un hombre agresor normalmente proviene de una familia en donde hubo otro agresor, ¿no? Entonces es algo social y familiarmente aprendido. Sinceramente, en el tiempo que llevo trabajando, no he trabajado con ningún agresor que vaya voluntariamente. Es más, no he trabajado con un agresor. Se han propuesto proyectos, aún así todavía es muy difícil para
las organizaciones que subvencionan como pensar en que son proyectos posibles. Entonces siguen subvencionando también proyectos de prevención y cuidado, protección de la mujer, ¿no? Pues muchísimas gracias, Irene, por esta trascendental entrevista. De nada, Clau, muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Tenemos que desarrollar relaciones igualitarias, sanas, amar sin dolor, disfrutar del amor, ¿no? Y sobre todo sensibilizarnos y luchar contra mentalidades sexistas tanto en hombres como en mujeres. Claro, sí, y recordar como esto, ¿no? O sea, el amor se disfruta y muchas veces estamos esperando a ser amadas que nos olvidamos de amarnos a nosotras mismas, de actuar de formas pues que reflejen ese amor y ese respeto por nosotras y que de cierta manera influyan positivamente en nuestra relación más importante, que es con nosotras mismas, porque si no tenemos una relación sana con nosotras, posiblemente vamos a tener relaciones de este tipo, ¿no? Ya ni siquiera de pareja, sino relaciones dañinas o tóxicas con otras personas. ¿Puedes dar tus coordenadas de Mentes en Equilibrio y de todos tus proyectos que tienes en mente por ahora? Claro, bueno, pues pueden contactarme por mentesenequilibrio@gmail.com. También pueden buscarme en Facebook, YouTube, LinkedIn como Mentes en Equilibrio. Ahí publico artículos, por ahí también me pueden preguntar sobre los servicios tanto de manera presencial, Sevilla, España, como online, ¿no? Ahora estoy trabajando con personas que incluso están hasta Australia, Dinamarca, Francia, México, entonces trabajo en ambas vías. Muchas gracias nuevamente, preciosa. Gracias a ti, Clau, lindo día. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com o a través de nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. No se olviden de seguirla. Ahí encontrarán varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Recuerden que también nos encontramos en Twitter como @muyintercultura. También le pueden dar me gusta y suscribirse al canal de Muy Intercultural en iVoox. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.